Bien, empezamos con las generalidades de medicina legal. Vamos a definir primero lo que es la ciencia médica, después lo que es la ciencia del derecho, y cuando comprendamos esas dos partes de la medicina legal, vamos a definir la medicina legal. La parte de la medicina ustedes ya la conocen, sin embargo vamos a hacer un rápido recordatorio, ¿no? ¿Y por qué vamos a estudiar, vamos a recordar todo lo que el campo de acción de la medicina? Porque en su relación con el derecho, ¿no? La medicina es la ciencia que se ocupa del estudio del ser humano, ¿ya? Y en el campo del derecho, la víctima es un ser humano y también el delincuente es otro ser humano. De ahí que existe una relación entre estas dos ciencias. La medicina, como ustedes ya saben, estudia toda la estructura del cuerpo humano, la función de cada uno de los sistemas y órganos, la alteración de las funciones, o sea, la fisiopatología, estudia todas las enfermedades, las patologías que afectan al ser humano, la semiología como técnica de estudio para llegar a un diagnóstico médico, estudia todo lo que es la farmacología, todos los fármacos que se van a ser utilizados en el tratamiento médico, estudia las terapéuticas clínica y la terapéutica quirúrgica. Pero esto no es tan simple. Por ejemplo, solamente la estructura del cuerpo humano está dividida en varias ramas de la medicina. Así, tenemos que la estructura está estudiada por la anatomía, por la histología, por la citología humana, por supuesto, por la genética y por la biología molecular, ¿no? 5 ramas de la medicina que estudian la estructura. La fisiología, la función, como decía, la fisiopatología y todo lo que hemos revisado. Entonces, son varios temas que se estudian referente a cada paciente. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, cómo se ha dividido la medicina para su ejercicio, se ha dividido en especialidades médicas, ¿ya? Tomamos, por ejemplo, una especialidad médica. Quiero decirles que el Estatuto del Colegio Médico de Bolivia reconoce 50 especialidades médicas. Si tomamos en cuenta de estas 50 una sola especialidad, vamos a tomar la especialidad de neurocirugía. ¿Qué debe saber, qué debe conocer el neurocirujano? Toda la estructura del sistema nervioso, la función del sistema nervioso central, periférico, en su función somática, en su función autónoma, todas las funciones, las alteraciones funcionales, o sea, la fisiopatología, todas las enfermedades que afectan al sistema nervioso, todo el caudal de técnicas semiológicas, en la cantidad de fármacos que sirven para el tratamiento del sistema nervioso, cómo realizar terapéutica clínica y conocer las técnicas quirúrgicas, ¿ya? Pero veamos entonces que este es el conocimiento de la parte del sistema nervioso, pero no acaba ahí. El cuerpo humano es un sistema integrado, totalmente integrado. El médico neurocirujano no solamente se va a ocupar del sistema nervioso, va a establecer la relación con todo el resto del cuerpo humano y tiene la obligación de conocer todo el cuerpo humano, ¿no? O sea, el método que utiliza el médico para un diagnóstico es la historia clínica. Y en la historia clínica no se va a referir exclusivamente pues al sistema nervioso, sino es una investigación en todo el cuerpo humano. Les decía, si este neurocirujano va a tener que conocer todo esto y más allá todo el cuerpo humano, le pondremos 50 de estos estudios de las 50 especialidades que establece el Colegio Médico y vamos a ver que la ciencia médica es gigante, inmensa. ¿Y por qué quiero que se den cuenta de esto? Porque todo ese conocimiento médico
todo, en detalle. Cualquier día puede estar en un tribunal de justicia, aquí, a consideración del señor juez, va a estar considerando toda la parte médica en un caso judicial. Bien, repasado lo que es el tema del campo de la medicina, vamos a ver cuál es el campo de acción del derecho, ¿no? El derecho se define, una definición técnica, dice, es el conjunto de normas o reglas que regulan la vida de las personas en sociedad. Aquí les dibujé 3 personas diferentes. En una sociedad organizada como es una nación, una ciudad, si cada uno de estos haría lo que le da la gana, pues viviríamos en un caos total, ¿no? Entonces, existen normas que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Y de esta manera se logra una convivencia pacífica. Otra definición del derecho es que el derecho es el arte de lo bueno y lo justo, ¿no? El derecho siempre va a darnos una dirección que es lo justo, lo bueno, lo correcto, ¿ya? ¿Cómo está estructurado el derecho? El derecho está estructurado a través de una jerarquía normativa. Ustedes en sus estudios y en la vida de ciudadanos han debido escuchar que existe una constitución política del Estado, que existen leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones administrativas. Entonces, existe un estudioso del derecho, a los estudiosos del derecho se los llama jurisconsultos, creó la pirámide de Kelsen, el señor Kelsen, extranjero por supuesto, la pirámide de Kelsen, y estableció una jerarquía, es decir, estableció que la norma superior en un país es la constitución política del Estado. En segundo lugar están las leyes, en tercer lugar los decretos supremos, cuarto lugar las resoluciones supremas y las resoluciones administrativas. Pero ¿por qué están en ese lugar? Porque la constitución política del Estado la han elaborado los representantes de todo el país en la Asamblea Constituyente. O sea que todo el país ha estado representado para que se escriba esta nuestra actual Constitución. La primera Constitución que la tuvimos la escribió el libertador Simón Bolívar, porque él tenía el derecho, pues era el que nos dio la libertad, y él escribió a su modo, eran otros tiempos. Pero actualmente, con una sociedad organizada, es la Asamblea Constituyente. En segundo lugar están las leyes que las sanciona el Parlamento Nacional, que está formado por senadores y diputados, hoy en día llamada Asamblea Plurinacional. Es de rango importante, ¿por qué? Porque los diputados y senadores también representan a las regiones del país y a diversos sectores. Luego tenemos, en tercer lugar, los decretos supremos. Desde acá para abajo, desde los decretos supremos, las elabora el gobierno. El gobierno, entonces, el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo más que el gobierno. El decreto supremo está firmado, tiene que ser firmado por el presidente de la República y todos los ministros. Por eso que son temas de importancia. Luego, en segundo lugar, en cuarto lugar, las resoluciones supremas las firma el presidente de la República y el ministro del área. En el área de la salud, el ministro de salud, si es un tema de educación, el ministro de educación, pero además el presidente de la República. Y luego tenemos las resoluciones, aquí me faltó una, las resoluciones ministeriales están por debajo de las resoluciones supremas, que ya no las firma el presidente, las firma solamente el ministro del área. Y las resoluciones administrativas las firma un funcionario público. Por ejemplo, para nuestra universidad, el rector tiene capacidad de sacar resoluciones administrativas, el decano. Entonces hay un orden de jerarquía. Bien.
aclarando que las resoluciones administrativas que son elaboradas por instituciones, por ejemplo, una resolución administrativa de la Universidad San Simón, va a tener pues su aplicación, su campo de acción en la Universidad Mayor de San Simón, pero también con terceros. Cuando un ciudadano de afuera quiere tener un convenio, tiene que hacer alguna actividad dentro de la universidad, tiene que regirse a esta resolución administrativa. Bien, conocida esta jerarquía normativa, en el derecho también existen varias especialidades o ramas del derecho, como vimos en medicina, existe neurocirugía, oftalmología, cardiología, etc. En el derecho existe una cantidad de especialidades o de ramas. Voy a nombrar solamente algunas. Así tenemos el derecho constitucional, con dos partes, un derecho constitucional sustantivo y adjetivo, que es la parte procedimental. En cada una de las ramas hay una parte sustantiva y adjetiva: el derecho civil, penal, comercial, notarial, laboral, internacional, familiar, derecho de salud, minero, y hay una cantidad de derechos. Entonces, en cada una de estas ramas del derecho han de existir normas constitucionales, ley, la ley que la define, decretos supremos, pueden haber una cantidad grande, resoluciones supremas y resoluciones administrativas. Entonces, como verán, vimos que la medicina es extensa y también el derecho es extenso. ¿Y qué es la medicina legal? La unión, la fusión de estas dos ciencias. Entonces, lo que nos toca conocer en estos 5 meses es muy extenso, ¿no? Pero aprovechamos que ustedes ya saben la parte médica y les voy a exigir que la apliquen, y vamos a llevar la parte legal. Entonces, definimos la medicina legal como el conjunto de conocimientos médicos puestos al servicio de la administración de la justicia. Y aquí les puse un dibujito que este señor juez, para resolver los casos judiciales, tiene bajo los zapatos todo el conocimiento médico que va a interpretar el conocimiento médico, y tiene el derecho para aplicar el conocimiento médico al derecho a la resolución de un caso judicial. Bien, vamos a hablar de la historia de la medicina legal, tomando en cuenta que es la fusión de las dos ciencias. En sí, la medicina legal, sin ser considerada ciencia, pero siempre ha estado presente en la vida de los seres humanos. Es decir, desde la época más remota, o siempre las personas se han enfermado y siempre ha habido alguien que ordene, ha habido normas, reglas de vida, ¿no? En el ámbito familiar, en las tribus antiguas, siempre había quien dé las órdenes, y esas son las normas legales. Tenemos en la historia antigua, por ejemplo, la ley de las tablas. La ley de las tablas, llamadas así porque se escribía en maderas que se colocaban en las esquinas. Esta norma legal, uno de los artículos de esta norma legal, decía que los esclavos enfermos no podían venderse. Entonces, vean, ustedes tienen los dos componentes. La norma legal, el derecho ya estaba, los esclavos enfermos no se venden. Pero ¿quién determinaba que un esclavo esté o no esté enfermo? El médico, la gente dedicada a la medicina, o el curandero en su caso. Entonces ya había aplicación de la medicina legal. 1600, por el año 1700 aproximadamente antes de Cristo, tenemos una ley muy representativa que es la ley del talión. Esta ley del talión, todos hemos estudiado en la secundaria. ¿Qué dice esta ley del talión? Que regía en ese momento, decía: ojo por ojo, diente por diente. Escuchen el mensaje que nos da esta ley. Dice: si a alguien le causa una lesión, cáusele la misma lesión, ¿no? La ley del talión. Posteriormente, ya en el año 1600 después de Cristo, aparece la medicina legal como ciencia en toda Europa,
con Ambrosio Paré, que es el padre de la cirugía en Francia, aparece en España, en Italia, y empieza a enseñarse la medicina legal en todas las facultades de medicina, de odontología y de derecho. Y desde entonces tenemos el desarrollo de la medicina legal. En nuestro país tenemos la medicina legal desde hace 2 siglos, pero que se generó con la instauración de los médicos forenses. Sin embargo, tenemos muy poco desarrollo en esta ciencia, en esta rama de la medicina, que es tan importante para el ejercicio de la profesión. Bien, aquí para que tengan idea de cómo se aplica la medicina legal, vamos a hacer un ejercicio, una práctica que ustedes van a tratar de resolver razonando, y van a van a hacer preguntas al WhatsApp y van a responder por el Classroom para que después yo les corrija y vayan entendiendo más bien cómo se aplica la medicina legal. A ver, vamos a darle aplicación a la ley del talión. Vamos a ver que aquí tenemos un ciudadano, véanlo con cabeza cuadrada. Este ciudadano, hasta podemos ponerle nombres, si me permite. Le pondremos el nombre de Carlos. Carlos lo agrede físicamente, lo pega prácticamente a Juan, y como producto de esta agresión, ¿sí?, le produce fractura de la costilla número 12 y número 11 del lado derecho, vean, del lado derecho. De ahí que la persona está dolida y está recostada. Bien, ahí está un tema judicial. ¿Qué hace el derecho? Interviene el derecho, interviene la ley del talión y hace que el verdugo, en ese tiempo se llamaba verdugo, hoy tenemos el sistema, la policía, la fiscalía y el sistema judicial. La justicia le dice al verdugo: hágale lo mismo a esta persona, a este agresor, rómpale las costillas, 2 costillas. Este verdugo toma el mandato de romperle 2 costillas, viene, lo agrede a Carlos y le fractura la costilla número 1 y número 2 del lado izquierdo. En su entender, él cree que ha hecho justicia porque dice: ha habido compensación. Carlos le fracturó a Juan 2 costillas y el derecho de la justicia le fracturó 2 costillas. Estamos a la par. Ahora, ¿en qué consiste la tarea? Ustedes, aplicando todos sus conocimientos médicos sobre esta lesión, sobre las lesiones, sobre lo que es la fractura costal, van a determinar si se hizo justicia o hay una injusticia. ¿Cómo? Es decir, van a determinar cuál de estos 2 está más enfermo, va a tener mayor tiempo de reposo, mayor tiempo de incapacidad para volver al trabajo, ¿no? Porque todos tienen que trabajar para comer. ¿Cuál de los 2 estará más enfermo? Porque la ley clasifica también los delitos de acuerdo al grado de la lesión, al tiempo de la lesión. ¿Ya? Esta es la tarea, por esto este tema es corto, vamos a darles el tiempo necesario para que respondan y posteriormente yo voy a ir corrigiendo sus respuestas, y si tienen dudas para resolver esto, pregunten por el WhatsApp. Bien, para que respondan este ejercicio, y entre otras cosas les digo que durante el desarrollo de la materia siempre vamos a resolver problemas. Y no quiero reclamos. Hay alumnos que quieren que la enseñanza sea un aprendizaje de memoria. La medicina legal no va por la memoria. La medicina legal va por la resolución de problemas. Entonces tienen que desarrollar su inteligencia para resolver problemas, porque así se define
la inteligencia.